Mark Leonard es el multimillonario del que probablemente nunca hayas oído hablar, pero deberías. Es el hombre que fundó Constellation Software, una empresa que hoy vale 80.000 millones y que se ha multiplicado por más de 200 veces desde su salida a bolsa en 2004. Su patrimonio es de casi 1.200 millones. Y Leonard dentro de la empresa no tiene ni salario. Casi todo su patrimonio está invertido en acciones de la propia Constellation. Lo mejor, casi nadie lo ha visto. Si vas a internet solo encontrarás 3 fotos del hombre y solo se comunica con algunas cartas a sus accionistas. Es por ello que en este vídeo vamos a ver la asombrosa historia de Mark Leonard y cómo ha tenido tanto éxito con Constellation Software, que de hecho cotiza en bolsa como os estoy diciendo y podría ser una muy buena inversión en los próximos años. Mark Leonard, el millonario escondido. Como os digo, Leonard es una persona bastante misteriosa y oculta. Escribe una excelente carta anual a sus accionistas de vez en cuando, donde encontraréis mucho valor sobre el sector, sobre cómo gestiona Constellation, su filosofía de vida y mucho más. Pero por lo demás, casi nunca concede entrevistas, ni habla con la prensa. Lo único que sabemos es que mide 1,95, que pesa 127 kilos y que tiene una barba al estilo Gandalf. El viaje de Mark Leonard comenzó en los años 70, en Ontario, Canadá, donde sus primeras experiencias y su educación en ingeniería de diseños de sistemas dentro de la Universidad de Waterloo sentaron las bases para su futuro. Después hizo un MBA en la Universidad de Western Ontario. Y Mark, mientras tanto, había trabajado de varias cosas, trabajos bastante curiosos, como cavar tumbas o ser portero en un club. Llegado el momento, se interesó bastante por entrar dentro del sector de Venture Capital, pero finalmente acabó primero trabajando en un banco americano. Al final siguió buscando de manera persistente y acabó entrando en un proceso de selección donde habían 400 personas y él fue el seleccionado. Trabajó de hecho en el mejor Venture Capital de Canadá de ese momento, que era Venture West, donde pudo conocer grandes personas y sectores. Pero ahí tocó varios campos, varios sectores, y él lo que le acabó gustando y donde veía más potencial era en especializarse en un campo en específico. Él de hecho estaba muy centrado en el sector tecnológico y en el científico. Si juntamos esto con el hecho de que tuvo un mentor que le enseñó lo que era la inversión en valor, la inversión a largo plazo, la filosofía de inversores como Benjamin Graham o Warren Buffett, pues todo esto acabó en que Leonard decidió crear su propia compañía, recaudó el dinero para crear Constellation Software, un vehículo donde poder comprar compañías dentro del sector del software vertical, mezclando un sector en específico, que es lo que él quería, con una visión empresarial a largo plazo. Constellation Software, la empresa imbatible. Si resumimos, Constellation Software es básicamente un conglomerado, un holding de compañías de software vertical llamadas VMS. ¿Qué es un VMS? Pues como digo, es un software creado para cumplir específicamente una función. Por ejemplo, la gestión de un campo de golf, un sistema para analizar el rendimiento de una máquina industrial, un software para gestionar reservas de un hotel. Los software verticales son muy diferentes a los softwares horizontales, que seguramente son más conocidos, como por ejemplo Excel, Adobe o SAP. Estos últimos, los horizontales, tienen funciones en diferentes áreas, mientras que los verticales se especializan en una sola función. La estrategia de Constellation Software siempre se ha basado, como explicaremos después, en comprar, adquirir estos pequeños softwares e integrarlos en su plataforma. De hecho, ya han comprado más de 600 y siguen comprando muchísimos cada año. Y después no los venden nunca. Básicamente, Mark Leonard lo que hace es comprar compañías para almorzar, para comer y para cenar. Constellation se inició en el 95, hizo su primera adquisición llamada Trapeze. Un año más tarde adquirió otra compañía llamada Harris Computer Systems, que era un software vertical dentro de la industria de servicios públicos. Ahí invirtieron Omers con 25 millones, que es básicamente el plan de pensión de Ontario, y el Venture Capital donde estaba, Venture West Capital. Después, TD Capital Canadian, que es un private equity, inyectó 60 millones a través de una colocación privada. Y al cabo de los años, en 2004, Constellation salió a bolsa solo valiendo 75 millones. Ojalá haber invertido en ese momento. Como digo, su estrategia es clara, es adquirir otras compañías de software, que es lo que llamaríamos un crecimiento inorgánico o de M&A. ¿Qué compañías buscan? Pues como ponen en su propia página web, buscan compañías de software vertical, de tamaño mediano a grande, con crecimientos constantes de en torno al 20% o más y con un equipo gestor experimentado y comprometido. Ahora que ya están grandes hacen adquisiciones un poquito más grandes, pero cuando empezaron hacían adquisiciones de software verticales pequeñas a un precio medio de 2-4 millones.
De hecho, esa ha sido una de las claves de Constellation Software, comprar compañías pequeñas. Pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en 2022 compraron 134 empresas. En total han desplegado en torno a 1.700 millones de dólares, con un tamaño medio de las adquisiciones de 3,3 millones, con algún acuerdo más grande de 700 millones, y eso son casi 3 compras a la semana. Si alguien tiene acciones de Constellation Software o está pensando en analizarla como potencial inversión, os quería recomendar una herramienta que yo personalmente uso, que es All Invest View. Y es que algo esencial para un inversor particular, sobre todo, es la gestión de la cartera. Y hay mucha gente que tiene una cartera de inversión con acciones o diferentes activos, pero que no hace un seguimiento, ni una gestión, ni sabe los pesos, ni los retornos que ha tenido, etcétera, etcétera. Por ello, os recomiendo que utilicéis All Invest View como plataforma de seguimiento y análisis de vuestras inversiones. Esta es la plataforma donde podéis incluir directamente, ya sea a través de vuestro broker, por ejemplo, con DeGiro, con Interactive Brokers o también con Mexem, que es el que yo utilizo, o si no, también podéis hacerlo, por ejemplo, a partir de Portfolio Performance, si es que lo utilizáis, y si no, también podéis hacerlo de manera manual. Aquí, como veis, pues podríamos añadir Constellation Software. Le añadiríamos, pondríamos la fecha, pondríamos el precio, la divisa que queramos, pondríamos la cantidad, compramos 4, el nominal, la comisión si es que hay, etcétera, etcétera, y aquí ya le diríamos a añadir equity. Y aquí ya podréis ver que tenéis vuestra cartera por alocación, por acción, por tipo de activo, ya que permite caja, bonos, ETFs, acciones, por país, sector, etcétera. Aquí también tendréis un resumen de vuestra volatilidad, de vuestros retornos, de cómo lo habéis hecho en contra del mercado. También tenéis un apartado de dividendos, donde podéis ver qué dividendos vais a recibir, qué yield estáis teniendo en vuestra cartera, incluso un calendario con los que van a venir. También si tenéis bonos o caja lo podéis poner, y incluso si tenéis cuentas remuneradas, e incluso tenéis acción por acción, la volatilidad, el ratio Sharpe, la media, las correlaciones entre acciones, bueno, muchísima información, así que es muy recomendable. Estas son las 3 suscripciones de All Invest View. Yo por precio-calidad recomiendo sin duda el avanzado porque es ilimitado y os servirá de mucho, y tan solo son 9,73 euros al mes, es ridículo. De hecho, ahora dentro de poco los precios van a subir, pero para los suscriptores del canal he conseguido un descuento que es el que veis en pantalla y también tenéis en la descripción, que si lo ponéis tenéis un 40% de descuento, pero ya no solo la primera vez que lo utilicéis, sino que es un descuento para siempre. Ahora, ¿por qué VMS? Punto número 1. Es un ingreso recurrente. Cuando tu cliente te paga un software, normalmente es una suscripción o una licencia que debe ir pagando pues cada mes o cada trimestre o cada semestre. Por lo tanto, para Constellation es un ingreso recurrente y estable. Después, este tipo de softwares es lo que se llaman en el sector sticky o pegajosos, que sería la traducción. Porque cuando tú implementas toda tu compañía con un mismo software vertical, en el que, por ejemplo, si tú eres un hotel con un software específico de hotel y tienes todos tus datos integrados con ese software, los datos de los clientes, cuándo entran, cuándo se van, cuándo limpiar las habitaciones, etcétera, etcétera, lo tienes todo implementado con ese software, eso genera una ventaja competitiva para la compañía que lo provee de costes de cambio, porque a ti ahora cambiar de un software a otro te es muy complicado porque ya tienes integrado todo el sistema con ese mismo software, y eso hace que el coste de cambiarte a otro software sea mucho más grande que el beneficio que te puede aportar ese cambio. Por lo tanto, no vale en muchos casos la pena cambiar. Aparte de esto, es que estos softwares para los clientes no suponen un gran desembolso de dinero. A nivel porcentual, en muchos casos es el 1% del presupuesto de gasto que tienen. Y tienen además una tasa de retención muy elevada, que en el caso de Constellation Software se ubica en torno al 95%. Eso quiere decir que la retención media de un cliente es de más de 20 años. Y después que son negocios con un margen bruto y un margen operativo bastante elevado. Otro factor importante es que tienen lo que se llaman ingresos diferidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en muchos casos, antes de dar ese software o antes de realizar un pedido, el cliente ya te está pagando. Eso se puede ver en casos muy claros como los supermercados. Los supermercados pagan a los proveedores a 60 o 90 días. Esos proveedores, antes de que cobren el dinero de Mercadona, por ejemplo, ya envían sus productos. Mercadona los vende antes de haberlos pagado y el cliente final, como podría ser yo, voy al mercado y pago al contado. Mercadona está recibiendo el dinero por esos productos de sus clientes el día 0, mientras que paga al proveedor el día 60 o 90. Por ello, el proveedor está financiando a Mercadona y de esta forma puede crecer, abrir otro Mercadona sin necesidad de pedir deuda. En el caso de los softwares pasa lo mismo. Esos ingresos retenidos antes de dar el producto hacen
que puedas crear más softwares o reinvertir en el negocio sin necesidad de generar más deuda. La estrategia de Constellation Software. Al final Constellation Software compra compañías de software verticales. Estas tienen un crecimiento orgánico, es decir, por el incremento de volumen de ese software y de los precios que aplican a los clientes, un crecimiento orgánico por el propio negocio, que suele ser de en torno al 5%, y después un crecimiento inorgánico que viene de esas adquisiciones. Al principio, Mark Leonard se encargaba de adquirir esas compañías, pero a medida que Constellation fue más y más grande, no le daba para tanto. Estas adquisiciones entran dentro del paraguas de Constellation Software, pero están descentralizadas, es decir, que el CEO de esa subsidiaria sigue operando como siempre lo ha hecho. Normalmente son compañías con fundadores o compañías familiares. Siguen operando de manera independiente, pero tienen el soporte detrás de Constellation, que son sistemas descentralizados como por ejemplo el de Berkshire Hathaway, la compañía holding de Warren Buffett, y es un sistema que ha funcionado muy bien. Pero en muchos casos, cuando las compañías que hacen M&A van siendo más grandes, sí que tienen ese modelo descentralizado, pero no delegan el M&A. Por ejemplo, Warren Buffett, el M&A, la decisión de adquisición, la siguen haciendo ellos. Pero aquí, Mark Leonard hizo un gran cambio, que ha tenido muchísimo éxito, y es que delegó el M&A. Las subsidiarias pueden decidir si hacer adquisiciones o no, si desplegar capital o no. Entonces, actualmente, Constellation consta de unas oficinas centrales que se encargan pues de a nivel jurídico, contabilidad, administración, etcétera, y que cada vez tiene un coste más diluido o menor sobre las ventas, porque cada vez la compañía va siendo más y más grande. Como veis en este gráfico, cada vez el head office o las oficinas, en base al porcentaje de ingresos, va siendo menor. Claro, cuando Mark vio que ya la compañía era muy grande, delegó ese M&A y a partir de ahí se creó este paraguas, donde actualmente existen 6 grupos operativos con diferentes verticales de software, que son Volaris, Harris, Jonas, Vela, Perseus y Topicus. Vamos, que cada grupo operativo actualmente sería lo que era Constellation Software hace 20 o 30 años. Cada grupo operativo dentro tiene diferentes business units o unidades de negocio que son otras compañías de software. Y cada unidad de negocio pues tiene su CEO, su equipo gestor, su marketing, sus finanzas, etc. Y operan de manera descentralizada, de manera autónoma. Así al final se ha acabado creando una telaraña, que es lo que veis en esta imagen compartida por MCJ Capital Partners, que cada vez se va expandiendo más y más, porque como las unidades de negocio pueden comprar otras empresas, estas estarán por debajo, después esas también harán adquisiciones y cada vez va incrementando esa telaraña. Como dice Mark Leonard, si podemos capacitar a un par de cientos de gerentes de las unidades de negocio para que sean competentes asignadores de capitales a tiempo parcial y brindarles análisis de adquisiciones y soporte de estructuración cuando lo necesiten, entonces puedo prever en que realizaremos 100 adquisiciones por año en lugar de 30. Y eso es realmente lo que ha conseguido. Como veis en este gráfico, ha conseguido que aunque la compañía siga siendo cada vez más grande, ha podido hacer adquisiciones pequeñas de 2-3 millones recurrentes a un precio bastante atractivo. Como digo, una de las claves de Mark Leonard es que se dio cuenta que se trabaja mejor en equipos pequeños y en compañías pequeñas que tengan esa descentralización y esa autonomía, y no en grupos grandes ni haciendo adquisiciones muy grandes. Vamos, que lo que hace Mark Leonard es comprar compañías pequeñas a precios atractivos, obteniendo un buen retorno por ese capital que invierte. Por ello, como vemos aquí, cuando una unidad de negocio alcanza más de 100 trabajadores, se divide en diferentes unidades de negocio para seguir siendo una unidad pequeña y evitar una compañía grande con mucha burocracia, poco flexible, etc. Por ello, aquí vemos que la mayoría de las unidades de negocio tienen menos de 100 empleados. Aquí podemos ver un poco una tabla de 2007 a 2016 con los datos más importantes del crecimiento de estas compañías de software. Tenemos el crecimiento de mantenimiento, que básicamente son aquellos ingresos estables y recurrentes que tienen esas compañías de software. Y después el crecimiento por adquisiciones. Vemos que las fuentes de crecimiento orgánico, es decir, por el propio negocio, vienen de nuevo volumen de mantenimiento y de incrementos de precios, y se pierden por compañías o consumidores que se van o que dejan a Constellation Software. Eso forma el crecimiento orgánico. ¿Cómo medir el éxito de Constellation Software? Al final el modelo de negocio es sencillo de entender. Lo que hace Constellation Software es desplegar un capital adquiriendo empresas pequeñas y recurrentes de software y las deja operando de manera independiente y les da el entrenamiento y la capacidad para que éstas también puedan desplegar capital y hacer más adquisiciones, creando un conglomerado cada vez más grande. Por lo tanto, lo importante es ver qué cantidad de beneficio operativo
reinvierte Constellation en crecer, es decir, en hacer esas adquisiciones, y qué precio paga por esas adquisiciones, para así ver el retorno, el ROIC. Aquí os he puesto un gráfico creado por Daniel Purté, que su Substack es Mr. Value, donde encontraréis una tesis muy buena de Constellation Software, y ha hecho muy buen trabajo porque podéis ver cómo él calcula qué tasa de reinversión tiene Constellation Software sobre los ingresos que genera, operativos. En este caso vemos que reinvierte de lo que genera operativamente en torno al 60-70% de media. Entonces esa reinversión después la hace a precios atractivos porque compra compañías pequeñitas a buenos precios. Y eso hace que su retorno sobre ese capital invertido sea muy alto, de casi el 30% de 2008 a 2017. Y eso ha provocado que haya crecido, por ejemplo, de 2008 a 2017, su beneficio generado por su operativa a un 31% anual, que es una barbaridad. ¿Cómo se compensa a los empleados? En esta compañía es muy importante la cultura empresarial y que los empleados estén contentos y continúen haciendo un buen trabajo, porque ellos tienen gran parte de la decisión de, por ejemplo, asignar capital y hacer adquisiciones. Por ello es interesante ver que para alinear los intereses de los directivos con el de los accionistas, los directivos deben reinvertir el 75% de su bonus adquiriendo acciones de Constellation y mantenerlas por un mínimo de 4 años, aunque muchos las acaban manteniendo muchos más años. Y el salario variable depende de targets en crecimiento orgánico y de retorno sobre ese capital invertido, lo cual está muy alineado con los demás accionistas, porque si hacen un mal trabajo a nivel de crecimiento orgánico o de M&A, perderán parte del salario. Y esto ha generado un gran éxito. En 2015, en su carta anual, Leonard decía que tenía más de 100 empleados millonarios y señaló que su intención era llevar esa cifra a 500 millonarios durante la próxima década. Además, lo más importante es que el propio Mark Leonard hace pocos años renunció ya a su salario, por lo tanto aquí vemos que no cobra nada, y casi todo su patrimonio está ligado a las acciones de Constellation, a cómo vayan las acciones a futuro de su empresa, lo cual es una alineación extrema. Ahora muchos preguntaréis, ¿es ya tarde para entrar en este gigante de software? A lo mejor vamos tarde. Bueno, algunos datos que os pueden interesar. Según Gartner Research, el tamaño potencial de mercado de Constellation ronda los 200.000 millones. Además que ese sector crece al 3-5% anual a nivel orgánico. Y adicionalmente, la casa de análisis Raymond Jones cree que existen unas 40.000 compañías que Constellation puede adquirir, por lo que aún tendría una penetración baja. Y Constellation actualmente ya va a un ritmo elevado, pero le quedaría bastante. Adquiere más de 100 compañías al año, gracias a ese sistema que tiene descentralizado de M&A. Ahora, también es cierto que hay algunos riesgos que también ha comentado el propio Leonard, y es el sistema cloud. Ahora muchos software están migrando a sistemas cloud, donde los costes de almacenamiento y la distribución SaaS es mucho más barata, y después que ahora es mucho más fácil hoy en día crear un software vertical que hace años. Sin embargo, él dice que igual que lo han hecho en el sector de software, podrían encontrar otros negocios que también pudieran adquirir a tasas elevadas, a precios atractivos y reinvirtiendo en gran parte del capital. Así que esta es la historia de Mark Leonard y el secreto de la estrategia de Constellation Software. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido, que os haya aportado valor. Si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis aquí debajo activando las notificaciones y dejéis un gran like, que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo. Yo os dejo aquí un vídeo que os puede interesar si os ha gustado este, y sin más, un abrazo y un saludo a toda la comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.